número 1 de medio ambiente, la cordial bienvenida. Y va a ser un gusto volver a trabajar con todos ustedes. Y aquel que no ha tenido la oportunidad, voy a sentirme muy a gusto de trabajar esta temporada. Tema número 1, la ecología. Vamos a tratar lo que es el concepto, niveles, ramas, tipos y enfoques. Es decir, cómo vamos a desarrollar este tema, la ecología, empezando lo que es el curso de medio ambiente. ¿Qué es la ecología? Dice acá, es el estudio y análisis entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Es decir, es el lugar donde vive el ser vivo y el hábitat, el lugar o espacio donde se desarrolla. ¿No? Muchas veces dicen, ¿no? ¿Por qué es tan importante analizar un ser vivo con su entorno? En administración de empresa, ¿en qué me va a ayudar esto? ¿En qué me va a colaborar a mis conocimientos? ¿En qué va a fortalecer mis conocimientos? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? La ecología, seres vivos. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con esta pandemia? Ecológicamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No tenemos esa libertad de ir al medio ambiente o al espacio para poder realizar nuestras actividades? No, no podemos. ¿No? Esas actividades que nosotros complementábamos, ¿no? Los fines de semana, por la mañana o por la tarde, se ha interrumpido. No hay esa interacción con nuestro medio ambiente, no hay, se ha interrumpido, se ha paralizado. Recién estamos volviendo, pero con dificultad y riesgo de salud. Riesgo de salud. Entonces, ecológicamente esto sí contribuye. Las empresas, por ejemplo, ¿cómo se han visto perjudicadas? ¿Cómo se han visto perjudicadas las empresas en su producción con esta pandemia? Entonces, esa es la interacción. Miren al extremo que han querido hacer los empresarios de comprar la vacuna y vacunar a sus empleados, a sus trabajadores. ¿Con qué finalidad? Porque se están perjudicando. Entonces, esa es la relación entre el ser vivo y su entorno y lo que viene sucediendo. Bien, seguimos. Los niveles, acá está. Dentro de la ecología hay niveles, es decir, quiénes son los que participan, quiénes son los actores. Tenemos, por ejemplo, el ser. ¿Qué es el ser? El ser vivo. El ser que existe, plantas, animales y el ser humano. ¿Cómo está la forma de ser? ¿Cómo está la actuación de ese ser vivo que existe? ¿Cómo está actualmente? Analicémoslo con esta pandemia. ¿Cómo estamos a nivel mundial en el mundo? ¿Qué está sucediendo? El individuo, ¿no? Que es un ser vivo, una especie. ¿Cómo se ha visto, por ejemplo, el mar, por ejemplo? No podían salir a pescar porque estaba prohibido, ni acercarse, por ejemplo, a los playas por la pandemia. ¿Esa especie se ha desarrollado, se ha extinguido? ¿Qué ha pasado con esa especie? Hablando ecológicamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Se han reproducido más? ¿Se han reproducido más o se han extinguido? O sea, se han muerto, han desaparecido. Especie. Mire, hay especies que, por ejemplo, en los bosques o parques se le hace su cuidado y protección. Pero con esta pandemia han desaparecido, o sea, algunos están en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Por la misma realidad, por la misma situación. ¿Cuántos empresarios, por ejemplo, cuántos empresarios tienen, por ejemplo, su zoológico particular? Tienen su bosque particular, o sea, su propiedad, que de ellos, a través del turismo, han compartido ganancias. No ha habido turistas, no ha habido ingresos. ¿Y qué ha pasado con esas especies? ¿Qué ha pasado? ¿Están desapareciendo o en riesgo de desaparecer? Población, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la población? Hablando del ser humano. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Muertes. Sí, muertes. Estamos desapareciendo. Producto, miren, de esa enfermedad que existe en el ecosistema. Llegará el momento en que existan plagas, por ejemplo, para animales, ya lo han existido. Para los vegetales, para las plantas, que ya lo hay. Entonces, miren, qué tan importante es el estudio del medio ambiente a través de la ecología. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la comunidad de aves, por ejemplo, que están a la orilla del mar? Las aves guaneras, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con eso?
Esas aves comen los peces, se alimentan de eso, van y defecan u orinan, para que me entiendan, a la orilla de las playas, para que en su conjunto los montículos o los morros, para que me entiendan así, los excrementos formen el apoyo. Y como esas comunidades no se le ha dado el verdadero mantenimiento, han fugado esas aves a otros lugares. ¿Por qué? Porque quien iba a hacer ese mantenimiento era el ser humano, el hombre, y el hombre no estaba. ¿Por qué? Temor a la pandemia. Sí, ¿qué ha pasado con las poblaciones, con la comunidad, por ejemplo? Hablando de seres humanos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Venezuela? No, si en su comunidad o en su pueblo, en su país, había hambre, miseria, por la realidad misma, por la crisis, con la enfermedad ha sido peor. De tal manera que esto ha ido a que los venezolanos se dispersen por todo el mundo, buscando forma de vivir, forma de subsistir, no de vivir, sino de subsistir, o sea, comer para vivir y no para morir. Miren el problema que existe en el mundo con la comunidad, con el ser vivo, miren lo que existe en el ecosistema. Ustedes bien saben de que existe una relación entre los seres bióticos. Bióticos son los seres que tienen vivo y abióticos los que no tienen vida. Si en el mundo no existe esa relación entre seres bióticos y abióticos, el ecosistema desaparece. Desaparece. Los biomas, comunidades de plantas. ¿Qué ha ocurrido con esas comunidades de plantas? En el mar, por ejemplo. En el mar existe comunidad de plantas y de esas plantas se alimentan los peces. Como no se le ha dado mantenimiento, no se le ha dado trabajo, repito, los peces han fugado a otro lugar, buscando mejores hábitats. Ustedes no crean que porque los peces están debajo del mar, en el agua del mar, viven ahí, ya no se les da mantenimiento, no se les da cuidado, no se les da protección. No. Ellos necesariamente necesitan, ahí está la marina de guerra, ¿me entienden? Ahí están los ingenieros marinos, pesqueros, que ese es su trabajo. Pero por la pandemia no han podido concurrir porque encontraban la muerte. Entonces miren lo que ha ocurrido con esa área geográfica, ¿no? Los vegetales, que era alimento de las especies marinas, han hecho de tal extremo que las aves, o los peces no encuentren no encuentren ese ambiente saludable para poder vivir. Y la biosfera en el mundo, hoy en día con la pandemia, está totalmente contaminada. Por ejemplo, para asustarse, antes la biosfera es el conjunto de ecosistemas, el conjunto de hábitats donde vive el ser humano, donde viven las especies. La biosfera. La biosfera en el mundo está contaminada. No hablemos de la contaminación ambiental, del calentamiento global, no, hablemos del virus. Miren, la biosfera, o sea, los lugares donde viven en el mundo los seres vivos, principalmente el ser humano, está contaminada. ¿Por qué? Porque este virus ya no viaja de persona a persona, está viajando a través del aire. Miren ustedes al extremo que está llegando la generación. Un médico dice que una persona puede estornudar, si se achisque nosotros hacemos. Puede decir, en un determinado lugar, viene el aire y se lleva ese estornudo con esas partículas que una estornudaba al espacio, y pues sí se lo lleva a otro pueblo, ahí viaja el microbio. Miren cómo está contaminada la biosfera. Gracias a los lugares donde existe gran vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación permite fluir aire a través de la fotosíntesis, las plantas. Y esto permite que el aire contaminado se lo lleven y regrese aire limpio, porque ustedes saben que las plantas absorben el aire contaminado y lo arrojan limpio. Las plantas absorben esos microbios, se lo comen y arrojan aire limpio. Gracias y suerte los lugares o poblaciones o comunidades donde hay vegetación. Pero aquel que no lo tiene, ese virus, ese microbio está estático en el aire. Se mueve por decir 2 metros y regresa a 3 metros y así está. De manera ejemplar, como para entender lo tan importante que es el ecosistema, ¿ya? Ramas de la ecología, tenemos 2. La autoecología, a ver. Lo estamos pasando acá. La autoecología y la simiología. ¿Qué pasa acá? La autoecología dice que son las especies que se relacionan con su medio ambiente. Es decir, auto 1.
una especie que se relaciona con su propio espacio. Por ejemplo, en un determinado lugar de plantas viven unas especies, hacen sus nidos, se reproducen y se alimentan. No hay esas plantas, desaparecen esas especies. Esa es la autoecología. La cinecología dice que las comunidades y sus relaciones con el medio ambiente. Comunidades, lo que hablaba de las especies, por ejemplo, marinas. Las especies necesitan un espacio, o sea, el conjunto de pescado, para que me entiendan, de peces, se llama comunidades. Esas se relacionan con su medio ambiente. Si este medio ambiente es propicio, se queda. ¿Qué hacen los pescadores, por ejemplo, discriminadamente, criminalmente, para sacar mayor pesca? A ver si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Voy a tomar una pregunta ahorita a los alumnos que están acá. A ver. Aquí en pantalla tengo al Curejo Chachi, Danuska, Carol Vega, Maca Nakiri, Mayra Torres Galindo, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta. Mayra Torres Galindo. Está Camargo, Tony Jaime, Torres Juan de Dios. Torres Juan de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Quiero hacer una No, pregunta. te estamos escuchando. Quiero hacer una pregunta. Los pescadores, estoy hablando de la cinecología, comunidades y relaciones con el medio ambiente. O sea, cómo se relacionan las comunidades, o sea, el conjunto de seres vivos con su ambiente donde viven. Yo puse el ejemplo, los peces. No le hacen mantenimiento a las plantas donde ellos se alimentan, porque abajo hay plantas. Se van a otro lugar, o sea, dicen, no, aquí no puedo vivir y se van. Pero indiscriminadamente o criminalmente los pescadores, voy a hacer una pregunta, nadie me responde, yo voy a preguntar por apellido. Indiscriminadamente, criminalmente, para que me entiendan mejor, utilizan un mecanismo negativo para obtener más peces. Voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es ese? Voy a señalar el apellido. ¿Cuál es ese mecanismo criminal que usan los pescadores para pescar más peces? Que tengo del 1 al 9. Está Camargo, está Danuska, está Carol Vega, Max Kanakiri, Curejo Chachi, Tony Jaime, Jackie Vilches, Jazmín Vilches, ¿no? Jazmín Vilches, Mayra Torres Galindo, Torres Juan de Dios. A ver, Torres. Torres. ¿No está? Profesor. Torres. ¿Está Torres? Profesor. Torres, dime, ¿cuál es, Sí. ¿cuál es ese mecanismo indiscriminado, negativo que utilizan los pescadores para pescar más peces? Algo que no está permitido por la ley. Lo encuentran haciendo ese tipo de acto, lo detienen y lo meten hasta preso. ¿Qué hacen para obtener más peces? ¿Qué hacen los pescadores? ¿Qué utilizan? Y eso se ha visto desde antes, pero ahora ya lo han prohibido. Lo han prohibido. Que inclusive utilizan y lo arrojan. Y después ocasiona un ruido muy fuerte. Y producto de eso, las comunidades, los peces se trasladan a otro lugar, a otro espacio. ¿Por qué? Porque no encuentran paz, no encuentran tranquilidad para vivir. A ver, Torres. ¿Algún alumno tiene alguna idea más o menos de qué mecanismo utilizan los pescadores que es negativo y perjudicial, que hasta la ley no lo permite, que lo llevan escondido? Lo llevan escondido en su maleta, en su taburete, ahí
Y cuando están dentro del mar lo utilizan. Profesor, Dime. ¿la dinamita? Claro. ¿Quién lo ha dicho? Cure. Curejo, Chachi. Curejo, Chachi. Muy bien. Claro. Miren, eso de ahí está prohibido. Prohibido, porque eso está penado por la ley. Eso es un dinamita. Es como si tú fueras un terrorista. Imagínense que explote eso dentro del mar. Esos peces, ¿cómo se sentirán? El mismo ruido en el mar no termina, no sé, a cuántos kilómetros. ¿Por qué? Porque dentro del mar hay unas corrientes marinas que el sonido lo traslada a kilómetros. Y ese pez, con el fin de que hay pez, ¿por qué mueren? Porque le rompen el tímpano, su oído. Le destruyen sus pulmones. De la fuerza del sonido lo destruye y lo mata. Y por eso es que el pez flota hacia arriba y los pescadores hacen su agosto. Entonces, ese tipo de actos, ¿qué hacen? La psicología dice que los animales que están en comunidad de las especies fugan a otro lugar. ¿Cómo es su relación de esas comunidades con su ambiente? Negativo. ¿Por qué? Por producto del ser humano, producto de la actividad de la pesca. Miren ustedes lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces, es muy interesante a veces poner otros ejemplos para entenderlo mejor. Tipo de ecología del comportamiento y población. Cuando hablamos de comportamiento se refiere a cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un bosque queman las plantas? Las aves se van a buscar otro ambiente donde poder vivir, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo, no solamente cuando... Esa es ecología del comportamiento. Ecología de poblaciones. A veces esas plantas, o perdón, esos animales, no solamente se van a otros lugares porque las plantas las han quemado, sino que la alimentación ya no las tienen. Un ejemplo concreto, las abejas, miren, esas abejitas. Las compro, las tienen en una cajita, un cajoncito, esas abejas salen, cogen lo más rico de cada flor y lo traen y lo procesan en miel. De repente estas abejitas van a donde está la fruta. ¿Y qué hace el campesino? Dice, no me están malogrando la fruta. Cura, le echa un veneno a las plantas, al fruto. La abejita va, come, muere. Las demás abejitas tienen su comunicación. Dice, ¿qué pasó? Nos están matando. Entonces, ¿qué hacen? En grupo fugan y se van a otro espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese proceso de atentado contra su vida. O sea, esa población fuga a otro lugar. Hay dos tipos de ecología, del comportamiento y de población. ¿Ya? Seguimos. Seguimos. Tenemos enfoques. Enfoque descriptivo. Los enfoques, según la parte descriptiva, dice que describe a los animales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un grupo de alumnos va, por ejemplo, a la selva, donde hay el enfoque descriptivo? El enfoque descriptivo describe el comportamiento de las plantas, de los animales y de todo ser vivo. Hablando de ecología. Describe. Por ejemplo, ¿por qué en el planeta existe bastante calor? Describimos. La capa de ozono ya no controla los rayos solares. Uno. ¿Por qué tanta contaminación en el espacio? Muchas fábricas. ¿Por qué, dicen, no, los seres vivos se reproducen a tal extremo que a veces el ser humano no puede controlar? Por ejemplo, los virus, las bacterias. O sea, uno describe el comportamiento de esos tipos de seres en la ecología. Ya. Las mismas empresas dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Este fruto el año pasado no se me contaminó. No tenía plaga. ¿Y ahora por qué lo tiene? Describe el ingeniero. Para mí que tiene esta enfermedad. Vamos a comprar tal insumo. Ajá. Esa es la relación de la ecología. Describir. Otro enfoque, el evolutivo.
Este foco evolutivo nos dice, por ejemplo, cómo es la evolución del ser humano. Perdón, cómo es la evolución del ser vivo. Te dice que el hombre proviene de un ser inferior llamado mono, chimpancé, como se dice. La pregunta es, ¿de dónde ha venido ese virus del COVID-19? ¿De dónde? Entonces, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha...? Uno dice, por ejemplo, fue creado un laboratorio. Otro dicen de China. Otro dice que no es la guerra médica entre las potencias en el mundo. A ver, ¿qué potencia ganan esta vez en curar esta pandemia o matar este virus? Otros no, es una guerra médica. Ya no están utilizando bomba, ya no utilizando dinamita, están utilizando el virus, la bacteria. Miren cómo es la ecología. No, ¿cómo se desarrolló ese virus, el COVID? Muchos dicen eso, ¿cómo se desarrolló? O sea, ¿cómo se evolucionó? De tal manera que era uno, ahora no, ya este virus se ha asociado con dos. De tal manera que ya es un virus más fuerte. En esta segunda ola, usted lo ha notado. Dice, no, la tercera ola de este virus se va a asociar con dos o tres más, o sea, más fuerte. ¿Cómo evoluciona? Miren, un ser vivo llamado bacteria. ¿Y cómo afecta esto a la ecología? ¿Cómo afecta a la ecología? No hay alimentos, no se puede trabajar las tierras, no hay dinero para comprar medicina. Los hospitales, miren cómo afecta esta evolución de esta bacteria. ¿No? Ese es el estudio de la ecología en la parte evolutiva. Después tenemos lo funcional. Se dice que, ¿cuál es la función? ¿No? ¿Cuál es la función que existe de todo ser vivo en la ecología? Recordemos todos que todo ser viviente en un espacio tiene una función. Todo ser viviente en un espacio o en un ambiente tiene una función. Ejemplo, ¿qué hace la abejita? Recolecta todos los polen de las flores y lubrica o fabrica la miel. ¿Sí? Dos, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, a ver, otra animalita, a ver. La hormiga. ¿Cuál es su función de la hormiga? ¿Qué hace esta hormiguita en el espacio? ¿Cuál es su función? De estos animalitos, por ejemplo, la rana. ¿Qué hace este animalito en el espacio? Muchos dicen, no, asusta, es feo, da miedo, sí, pero tiene una función. La rana, por ejemplo, se come los insectos de noche y nosotros lo sabemos. Esos insectos que están en el espacio. ¿Sí? La hormiguita, ¿qué cosa hace? Esa tierra que nosotros caminamos, ella está debajo. ¿Y qué cosa hace? Ese animalito, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo, como se dice? Ese animalito tiene la función, miren ustedes, de que toda partícula negativa, o sea, toda partícula que hace daño a la tierra, ella se la come. Y después lo arroja, o sea, a través de excrementos, arroja una tierra fértil, apta para la agricultura. Y a veces estas hormiguitas se equivocan, ¿no? A veces están, por decirlo, entre una pared, o están en un tronquito, o están a veces en unas rocas. Pero, ¿qué quiere decir? Estén donde estén, realizan su función. ¿De qué? De todas aquellas partículas negativas que existen en la Tierra, y eso lo devoran para convertirlo en positivo. Usted no observa, por ejemplo, pónganse a la curiosidad de que a veces, por ejemplo, hay un insecto, o una mosca, o una mariposa que está muerta en el suelo. Ustedes observan que de repente dos hormiguitos, ustedes se la están llevando. Se la van llevando ahí arrastrando, como así se la están llevando. ¿Para qué? Para ellas saciar de alimento a su población. Uno. Dos, que una vez que ellas se sacian de alimentos, ¿qué hacen? Ellas van a través de sus excrementos, fortifican o nutren la tierra. Miren su función. Las lombrices que están en la humedad, nosotros, ¿para qué sirve esto? ¿Da miedo? Sí, da miedo. La criaturita se asusta. Pero tiene una función igual que los hormigas. Toda partícula negativa que tiene en la tierra se la come. Y después esa partícula la arroja como abono para la tierra. Por eso es que muchas veces la lombriz es buscada para huertos, biohuertos, hortalizas, porque tienen esa función. O sea, todo sobre en ecología tiene una función.
Seguimos. Allá, aquí terminamos. Listo. Entonces miren ustedes lo importante que es la ecología, lo importante que es la ecología en el mundo empresarial. Hoy en día las empresas tienen un gran reto, que tienen que conocer bastante del campo ecológico para poder hacer desarrollar sus tierras y obtener un producto sano. Por ejemplo, Senasa, ¿qué cosa hace? Senasa tiene una función todos los días a través de sus equipos de trabajo, trabajo de campo, van planta por planta, frutal por frutal, controlando que el producto, con la finalidad que esté sano, limpio, apto para el consumo. ¿Y eso qué cosa es? El estudio que existe entre el ser humano y su medio ambiente. Qué bonito sería que en el mundo todas las empresas, todas las instituciones se abocaran a eso, tuviéramos un ambiente sano, un ambiente saludable. Bien, jóvenes, quisiera tomar lista antes de retirarme y me van contestando, por favor. Camargo. Presente, profesor. Danuska. Presente, profesor. Carol Vega. Presente, profesor. Kanakiri. Presente, profe. Curé. Presente, profesor. Tony Jaime. Presente, profesor. Yasmín Vilches. Yasmín Vilches. Yasmín, ¿no está? Ya. Torres Galindo. Presente, profesor. Torres Juan de Dios. Presente, profesor. Bien. Delegado, delegada, ¿ya hay en este grupo? Sí, profesor, soy yo. ¿Quién es? Cure. Allá, seguimos. Ya, muy bien, Cure. Tengo tu número, ¿no? Sí, seguimos. Ya. ¿Profe? Tengo tu número, ¿no? Sí. Ya, nos seguimos comunicando. Ya, tú también tienes mi número. Sí. De repente, cualquier coordinación que hay que hacer, coordinamos. Listo. Hace un gusto, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Marquen su asistencia. Respondan las preguntas, por favor. ¿Ya? Que tengan bonita noche. Nos vemos. Cuídense mucho. Igualmente, profesor. Buenas noches. Está, profesor. Cuídense mucho, Igualmente, cuídense profe. mucho. Nos vemos, nos vemos.